El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto, curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Buenas tardes. Este domingo celebramos en nuestra arquidiócesis la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. El Evangelio de hoy nos habla de otro milagro de nuestro Señor, como el del domingo pasado, en el cual escuchamos cuando Jesús pacificó el mar y calmó la tempestad. Hoy es un relato sobre la curación de una mujer que padecía flujos de sangre y de la hija del jefe de la sinagoga. La gente decía que ya se había muerto, pero Jesús le curó con la confianza
de que solo estaba durmiendo. Jesús de nuevo dijo en aquel momento al padre de esta muchacha: no temas, basta que tengas fe. Y Jesús la curó de su enfermedad. Repasemos también las demás lecturas de hoy. ¿Qué nos aportan las lecturas que hemos escuchado? La primera lectura del libro de la sabiduría nos dice: Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. El hombre merece vivir, por supuesto, pero la maldad nos impide vivir de manera correcta, digna, y nos hace esclavos del pecado. Pero hemos de saber que Jesús nos ha salvado y nos ha devuelto la vida, como dijo San Pablo en su segunda carta a los Corintios. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Jesucristo es el Dios de la vida y de nuestra salvación. Sabemos que la tentación del mal nos engaña siempre, pero Jesús es nuestra fuerza, nuestro escudo y la curación de nuestras enfermedades espirituales y físicas. Es en esta seguridad, en la persona de Jesús, donde radica la confianza de San Pedro y San Pablo. Por esa misma razón es por la que ellos propagaron con tanta fuerza la fe y construyeron la iglesia. San Pedro fue el que inició y logró unir a toda la iglesia, siendo el primer papa en la sede de Roma. Nuestros papas son los sucesores de la cátedra de Pedro. Recordemos que Pedro es la piedra sobre la cual se edificó la iglesia de Cristo. Y recordemos las palabras que le dijo Jesús: lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por otro lado, San Pablo es el apóstol que anunciaba el Evangelio a los gentiles. Desde su conversión en Damasco, empezó a proclamar la buena nueva de Jesús y con sus cartas defendió la doctrina de la Iglesia en muchas partes de Asia y en Roma. Ambos, San Pablo y San Pedro, son testigos de la fe en Jesús y son dos pilares muy fuertes de la Iglesia. La invitación de Jesús a todos nosotros en la solemnidad de San Pedro y San Pablo con este Evangelio es que no tengamos miedo. Basta que tengamos fe en Él. No dejemos de confiar en Jesús, a pesar de las dificultades que encontremos en la vida, y proclamemos la salvación que Dios nos ha traído. Él es el Dios de la vida y de la curación. Recordemos el Salmo de hoy que dice: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. El Señor gobierna las lluvias, el Señor gobierna cual Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Terminemos pues, hermanos, con unas palabras del Salmo 30. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, me diste la vida,
me libraste de morir. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Que así sea.